Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hago este video para hablar sobre Aristóteles, sobre su vida, sobre sus dos grandes obras que estamos estudiando en este módulo, sobre su Ética de Nicómaco y sobre su política. Voy a comenzar abordando su marco histórico, geográfico e intelectual. Aristóteles nace en el 384 a.C. en la ciudad de Estagira, una región macedónica. Durante su juventud Aristóteles fue platónico, fue discípulo de Platón, hasta que este murió. Luego que Platón muriera, en el año más o menos 347 a.C., cuando Platón muere, asume Espeusipo, uno de sus filósofos, de sus alumnos. Como Aristóteles no tenía afinidad con este filósofo, deja el liceo y luego es llamado por Filipo II para que adoctrinara a Alejandro Magno. Recordemos que Alejandro Magno ha sido uno de los generales más exitosos en cuanto a ingeniería e inteligencia militar que ha gestado la humanidad. En solo 3 años conquistó casi más del mundo conocido, expandió las fronteras del mundo conocido, y fue él precisamente el gestor del enlace entre Oriente y Occidente. Tanto así que a este periodo se le conoce como el helenismo, la amalgama de la cultura griega y la cultura exótica occidental. Se le llamó helenismo porque fue el escenario propicio para que ideas y culturas orientales y occidentales se combinaran, y así la cultura griega se expandiera más por el mundo. Ese fue el gran aporte de Alejandro Magno. El gran aporte de Aristóteles fue adoctrinar a Alejandro para que llegara ese helenismo. Por consiguiente, Aristóteles, adoctrinando a Alejandro, de cierta manera abrió la cultura europea a los países bárbaros, como consideraban a los países que no fueran Grecia en ese momento. Ese es el marco histórico en el cual se movió Aristóteles en ese momento. En cuanto a la política, en líneas generales, me sorprende, personalmente me sorprende que, primero que todo, las ciudades griegas tuvieran constituciones como hoy las tenemos. Cabe decir lo que son las únicas ciudades en el mundo antiguo que tuvieran una constitución establecida en sí misma. Recordemos, por ejemplo, que en Mesopotamia se hablaba de códigos, pero no de constituciones. El código de Hammurabi, el código babilónico, las ciudades sumerias tenían códigos que fueron un prediseño de un estatuto jurídico, pero no era una constitución en sí, porque para que haya una constitución en sí se necesita que esté el concepto de ciudadano, y ese concepto no se gesta sino en el establecimiento griego, sino en la península balcánica, sino en Atenas, porque Atenas tiene el concepto de ciudadano para el ateniense, concepto que después retomaría Roma para su ciudadano romano y para establecer toda su arquitectura republicana. Ese tal vez es el principal aporte que hace la cultura griega al mundo, darle ese concepto de ciudadano, concepto que hasta el día de hoy hemos heredado. En cuanto a su política, ¿qué podemos hablar? No se puede hablar de la política sin antes hablar de la ética, y de la ética nicomaquea, que fue su punto culmen para hablar al alma, al comportamiento, a la civilidad de esas repúblicas antiguas, de esas ciudades-estado, no repúblicas sino ciudades-estado antiguas. Para hablar de la ética de Nicómaco, Aristóteles tiene un método singular, una técnica singular para comenzar a descubrir. Recordemos antes que Aristóteles es el gestor de la lógica en cuanto a silogismo. El silogismo se compone de sujeto, cópula, predicamento, en el cual entre silogismo y silogismo, si yo los contrasto, si yo los contrapuesto, si yo los pongo a debatir, me sale algo de esos dos que se llama, por decirlo así, síntesis. La verdad entre los dos va a ser una síntesis. Aristóteles en sus escritos lo que hace es debatir consigo mismo silogísticamente.
a diferencia de otros pensadores antiguos que no lo hacían así. Pues bien, Aristóteles es el creador de esto que se llama lógica como tal, el organón de la lógica aristotélica, y lo lleva a una de sus expresiones más bellas, escribiendo precisamente lo que es la ética nicomaquea. Eso en cuanto a escritura formal. En cuanto a ideario, lo que hace Aristóteles es contraponer una virtud con un defecto, rebatirlas y extraer de ellas, de esa pugna, de esa pelea, lo mejor de las dos, para llegar a un justo medio. Así lo llama Aristóteles, el justo medio, por decir algo. El justo medio entre generoso y tacaño es ser pródigo. Pródigo es no ser ni tan generoso ni tan tacaño, es dar a cada quien lo que le corresponde según la medida de nuestras capacidades. Aristóteles en toda la ética nicómaco lo que hace es contraponer una virtud, un vicio, contrapone a esa virtud del vicio, los pone a rebatirse, los pone a agarrarse, los pone a luchar, y de esa pugna, de esa lucha, saca la síntesis, saca lo que se llama el término medio. Ese método también lo va a llevar escrituralmente a la política, y lo que hace en la política es algo muy singular. Aristóteles establece 3 sistemas de gobierno y frente a cada sistema le contrapone su antípoda, su dicotomía. Por decir algo, según el sistema de gobierno, si el sistema de gobierno es unitario, por un lado está la monarquía, por el otro la tiranía. Si el sistema de gobierno es de varios, por un lado está la aristocracia y por el otro lado está la oligarquía. Y si el gobierno es de muchos, por un lado está la república y por el otro lado está la democracia. Eso en líneas generales en cuanto a la república. Lo que llama la atención en Aristóteles, como antes lo decía, es que Aristóteles decía en su escrito que tenía las constituciones de muchas ciudades estado griegas, y la única que llegó hasta nosotros es la ateniense. Aristóteles, al tenerlas todas, hace un concienzudo análisis de ellas, y producto de ese análisis que es de toda la vida, porque Aristóteles no escribió la política de un año para otro. Muchos de los escritos aristotélicos se nota el tratamiento de la idea. Pasamos a la siguiente hoja, al siguiente capítulo, hay un repensar de esa idea, y en el último capítulo hay una síntesis de la idea. Entonces, decimos que Aristóteles tenía una gama de constituciones, y al estudiar esas constituciones extrajo un libro que se llama La Política. En la política constata el concepto de ciudadano, establece jerarquía entre ciudadano y los que no son ciudadanos, es decir, entre los servidores, entre los esclavos, entre los artesanos, y sobre cada uno de ellos establece sus funciones en el órgano gubernativo, en el órgano de la ciudad, precisamente para darnos al día de hoy el marco general del pensamiento político antiguo. ¿Por qué lo digo así? Porque recordemos que las únicas ciudades-estado que hay son las ciudades-estado griegas. Si miramos en el contexto general, no hay ciudades-estado, no hay concepto ciudadano. El concepto que se maneja es el concepto de sometido y sometedor, el concepto de conquista, el concepto de entrega, concepto que los griegos no lo tienen seguramente. Es el gran aporte de los griegos y el gran aporte de Aristóteles. Para concluir decimos que en cuanto estilísticamente, en cuanto a escrito, Aristóteles es riguroso en su pensar, es riguroso en su método. Se toma toda una vida para escribir un libro, pero ojo que no lo escribió. Los libros de Aristóteles muchas veces son copias de lo que los alumnos copiaron, y sencillamente lo que hicieron fue engarzar esos escritos, esos pensamientos, esas copias para formar un libro.
un escrito de Aristóteles totalmente auténtico, incluso entre los tratadistas es debatido en estos momentos.